Vamos a abrir nuestras Biblias en segunda de Timoteo, segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 7, y daremos lectura a un solo versículo, el versículo 7, y lo vamos a leer dos veces. Puesto en pie, vamos a leer la palabra del Señor, segunda Timoteo, capítulo 4, verso 7, que dice así: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y podemos leer todos juntos: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Amén. Oramos. Señor, cómo anhelamos que en esta mañana hables a nuestro corazón, que tu palabra sea el alimento como el que diste al profeta Elías, que él corrió, caminó 40 días y 40 noches, pero que tu palabra sea tan poderosa que no solo sea para 40 días y 40 noches, sino para toda nuestra vida. Sea el sustento, la fortaleza. Señor, que en este día seamos fortalecidos y ungidos por ti. Señor, al comenzar este año, necesitamos de tu fuerza, necesitamos de tu poder, de tu presencia, cada hora, cada día, cada semana y cada mes. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento. Al comenzar cada año tengo la costumbre de establecer metas, objetivos para las cosas que quisiera que pueda realizar, que Dios pueda hacer a través de mi vida. También hago una lista de oraciones, de pedidos a Dios por los cuales durante todos estos días y meses que tengo por delante estaré presentando delante del Señor. Y es muy emocionante establecer las metas. Hay metas que son temporales y hay metas que son permanentes. Las temporales quedan en el recuerdo. Uno tiene una meta para el año, la realiza y después los otros años la recuerda. Sí, me acuerdo que me propuse hacer esto, aquello, o edificar la casa, o terminar mi estudio, o hacer una cosa, otra cosa. Son temporales. Pero hay metas que son permanentes de toda nuestra vida. Y por supuesto estas metas requerirán toda nuestra energía, nuestro esfuerzo, nuestra dedicación, nuestra constancia. Tenemos que superar obstáculos, barreras, dificultades a veces no solamente propias por nuestra propia debilidad, sino de otras personas en nuestro camino que posiblemente no estén tan de acuerdo o pongan trabas en nuestro camino, y tenemos que superar todo eso y continuar. Las metas temporales son realizaciones, logros a corto o largo plazo que producen satisfacciones a nuestro corazón, pero las metas permanentes forman un estilo de vida. El apóstol Pablo ha mencionado varias metas temporales en sus cartas. Él decía, escribiendo a Roma: pasaré por ustedes cuando vaya a España. Puso una meta temporal. O las visitas que él iba a hacer a la iglesia de Macedonia. Primero voy a Macedonia, luego iba a Éfeso. Ponía metas de sus próximos viajes, lo que él pensaba hacer. Y luego recordaba con el tiempo lo que había hecho. Pero había metas permanentes, de metas para toda la vida. Una de las metas era pelear la buena batalla, era acabar la carrera y era guardar la fe. 3 grandes metas.
Con los dos primeros objetivos estamos muy familiarizados. Incluso utilizamos expresiones como pelear la batalla. Tengo que pelearla. Esta la peleo. O animamos a otros que no se rinda. El apóstol Pablo habló de muchas de sus batallas en sus cartas. Por ejemplo, escribiendo a los Corintios, dice: como hombre he peleado en Éfeso contra las fieras. He peleado. A Timoteo le dice: pelea la buena batalla de la fe. Y usa también expresiones como las armas que él usaba en su guerra, en su pelea. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Otra ocasión decía: con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra o por deshonra, por buena fama o por mala fama. Habla de una batalla que él emprendía cada día. La segunda meta permanente de Pablo fue concluir su carrera. En su discurso en Mileto dijo: de ninguna cosa hago caso, con tal que termine mi carrera con alegría, con gozo. Acabar la carrera o completar la carrera es haber realizado la misión por la cual Dios nos puso en el mundo. Porque todos tenemos una misión. Para algo estamos en la tierra, para algo Dios nos salvó, para algo se nos predicó el Evangelio, para algo aceptamos a Jesucristo. Dios tiene una misión para cada uno de nosotros en la tierra. Porque todos tenemos una misión. Por alguna razón Dios nos trajo a esta tierra. Por eso Pablo dijo: ¿no sabéis que todos a la verdad corren en el estadio, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Y añadió: yo de esta manera, y no solamente le estoy pidiendo que ustedes corran, yo también estoy corriendo. Y dice: yo corro no como a la aventura, yo no corro sin metas. Correr simplemente a la aventura es vivir la vida sin tener objetivos. ¿Y qué vas a hacer este año? Y no sé, qué sé yo. ¿Y qué metas tenéis? No sé, yo vivo. Pablo dice: yo no corro así. Yo no corro la aventura como Forrest Gump. Corre, Forrest, corre. Que corría y no sabía para qué corría, la gente lo seguía y corría. Un día se cansó de correr y se volvió. Y nadie sabía para qué corría. Y a veces nosotros no sabemos para qué corremos, para qué estamos en la tierra, cuál es el propósito, a dónde queremos llegar, dónde queremos llegar este año y el año siguiente y otro. Pero la tercera meta permanente de Pablo no solamente era pelear la batalla, correr la carrera. La meta permanente de Pablo era guardar la fe. Es algo que para nosotros no nos resulta tan familiar. Si hacemos una encuesta sobre los objetivos de la vida de cada uno de los que estamos aquí o afuera, probablemente nadie diga que su objetivo es guardar su fe. Piénselo. ¿Usted pondría como objetivo guardar la fe? Probablemente no, porque o no conocemos que la fe se puede perder. Porque si yo tengo que guardar, si yo tengo que cuidar la fe, o yo ignoro que la puedo perder, o la descalifico, la desvalorizo. Entonces no tengo lo que yo no valoro, no me importa cuidar. Hay cosas que nosotros no valoramos y dejamos afuera, y si algo se lleva, y bueno, que se lleve, total, ahí pasa el chatarrero,
el que junta papeles y se los lleva, no le damos ningún valor. ¿Acaso hemos perdido el valor de la fe, que no lo tenemos como objetivo, como meta permanente en nuestra vida, guardar la fe? ¿Por qué tengo que guardar la fe? Y yo quiero mencionar, antes de entrar, cómo podemos guardar la fe, porque el tema de hoy es precisamente esto, que este año podamos comenzar a guardar la fe. Y encuentro en la Biblia al menos 12 motivos por los cuales tenemos que guardar la fe. Primero, la fe es un regalo, es un don de Dios, muy valioso. Dios no nos da porquerías, chucherías. A veces cuando uno hace un regalo a alguien y decimos, uno regala, y esta porquería me regaló. No me podía haber regalado otra cosa, eso que le sobra. Vieron, un tío le regaló un cuadro horrible y uno no sabe ni dónde ponerlo. Y dice, ya sé, lo voy a regalar. Y entonces el otro recibe el regalo y dice, ¿qué hago con este regalo? Pero la fe es algo valiosísimo. La fe se compara al oro. Mucho más preciosa la fe que el oro, dice el apóstol Pedro. Y dice la Biblia que es un regalo porque somos salvos por gracia mediante la fe, y la fe no es de ustedes, es un don de Dios, es un regalo de Dios. La fe Dios nos dio como regalo y tenemos que guardarla, es valiosísima. Pero también la fe, según la Biblia, es protección. Dice, escribiendo a los Efesios, tomad el escudo de la fe. Si uno no tiene, de pronto se le cae el escudo, pierde la protección. Antiguamente los soldados romanos usaban el escudo para armar su estrategia de guerra. Usaban la estrategia de la tortuga, que se cubrían la cabeza y el frente, de tal manera que los dardos que lanzaban contra ellos no podían herir sus cuerpos, porque todos hacían como una especie de coraza. Ese destacamento, esa legión, ese cuadro podía protegerse con los cientos y miles de escudos arriba y abajo que se cubrían los soldados. A ver, si uno no tiene el escudo, no tiene la fe de que lo protege. De pronto mi fe decae, entonces estoy desprotegido. Puedo ser atacado, puedo ser dañado por el enemigo, porque no guardé la fe, no guardé mi escudo. La fe también es una puerta de grandes oportunidades. Pablo hablando sobre este tema, dice, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, cuando llegó a la iglesia de Antioquía, relatando la conversión de los gentiles en su primer viaje misionero, y dice, reuniendo a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Es una puerta, la puerta de la fe. Como Dios había abierto, no eran ellos. Dios había puesto fe para que creyeran en el Evangelio, en la predicación de Pablo, y se establecieron iglesias en Asia Menor. Le refirieron cuán grandes cosas Dios había hecho y cómo Dios abrió la puerta de la fe. La fe es un medio de purificación de nuestro interior, de nuestra alma, de nuestro corazón. Ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, dice el apóstol Pablo, en la discusión que tenían en el concilio de Jerusalén, Pedro y también Santiago, purificando por la fe sus corazones, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados, dijo Jesucristo. El perdón de pecados
La purificación viene por la fe. Mis pecados no pueden ser purificados si no es por la fe. Creo en el perdón de Dios y Dios me limpia. La fe nos hace fuertes y firmes. Abraham se fortaleció en fe. Por la fe, dice Pablo, estáis firmes. Pero tú por la fe estás en pie. Solo por la fe estás en pie ahora. Imagínate cómo puedes permanecer en el Señor, en la comunión de la iglesia, si no fuera por la fe. El día que empieza a decaer tu fe, comenzarás a apartarte de la comunión de la iglesia. No estarás más en pie, porque la fe te hace estar firme, nos hace fuertes. La fe nos nutre, nutrido con palabras de fe, le dice a Timoteo, le escribió a Timoteo una hermosa carta, el apóstol Pablo, y habla de la importancia de ser un buen ministro de Jesucristo, nutrido por palabras de fe, alimentado por palabras de fe. La fe produce gozo. Quedaré para vuestro gozo en la fe, dice el apóstol Pablo. La fe también edifica, edificado sobre su santísima fe, la fe como un fundamento por el cual nosotros edificamos nuestra vida. La fe nos mantiene a flote. Pablo dice que algunos naufragaron en cuanto a la fe, se hundieron, naufragaron. La fe es medible. Uno puede tener poca fe o mucha fe, de acuerdo a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Uno tiene el don de Dios, pero alguno le dio más fe que a otros. Pero no se queda ahí, porque más adelante dice que la fe es desarrollable en cuanto crezca vuestra fe. Que sean ricos en la fe, dice Santiago. Uno puede ser pobre en la fe o rico en la fe. Puede ser una fe estancada o puede ser una fe que crece. La fe es visible. Uno dice, ¿cómo yo puedo ver la fe? Dice la palabra de Dios que Pablo, viendo a un paralítico que tenía fe para ser sanado, dijo al paralítico, levántate. Pablo vio que tenía fe. Uno puede ver la fe en los ojos de otro. O como Jesús vio la fe de aquellos que trajeron al paralítico y lo bajaron del techo en su lecho, y dice, viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Vio la fe de los amigos, no la fe del enfermo, pero vio la fe de ellos y sanó al enfermo. La fe es visible. Si yo puedo ver, si Jesús lo vio, si Pablo lo vio, podemos ver fe en otros. Por eso tenemos que cuidar esa fe, tenemos que guardarla. Pero ¿cómo podemos guardar la fe siendo tan valiosa, siendo nuestro escudo, siendo lo que nos afirma, que nos da coraje, que nos da valor, que establece nuestra vida? Que esa fe que puede crecer y desarrollarse, enriquecerse, ¿cómo podemos guardarla? Y según la palabra de Dios, podemos guardar la fe manteniendo la conciencia limpia. A Timoteo le escribe diciendo que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. 1 Timoteo 3:9. La conciencia, ¿qué es? Es un juicio de la razón por lo cual un hombre o una mujer establecen o reconocen la bondad o la maldad de un acto. Es como una voz
interior que nos absuelve o nos acusa. La conciencia es la ley que Dios puso en nuestro corazón y es una ley que va a juzgar a todas las personas que nunca escucharon el Evangelio, nunca se les habló del Señor. Dice el apóstol Pablo que serán juzgados por su conciencia. Así que todas las personas van a ir al juicio de Dios por su conciencia. Algunos dicen que los que no tienen que dicen que tienen la conciencia limpia es porque tienen mala memoria. Yo no sé si será así. Otros dicen porque nunca la usan, por eso la tienen limpia. Tomás de Kempis dijo: ten buena conciencia y tendrás siempre alegría. Si hay alguna alegría en el mundo, seguramente la tiene el hombre de corazón puro. ¿Saben lo que dijo don José de San Martín? Habló también de la conciencia. Él dijo: la conciencia es el mejor juez que tiene un hombre de bien. La fe no puede crecer en una conciencia contaminada, cauterizada, o una conciencia sucia. La fe se va apagando y va desapareciendo a causa del pecado. Porque cuando hacemos algo que no está bien, la conciencia nos dice: ¿cómo Dios va a escuchar tu oración? O sea, la conciencia nos dice: Dios no escucha, porque hiciste algo mal, por eso no te escucha. Entonces nos paraliza. La culpa nos paraliza. La culpa impide que miremos a los ojos de una persona. No queremos que sepa lo que hay en nuestra alma, porque la lámpara del cuerpo es el ojo. Si el ojo está bueno, si la conciencia está limpia, todo el cuerpo está lleno de luz. Pero si hay mala conciencia, todo se llena de tinieblas, de oscuridad, de tristeza, de depresión. La culpa produce eso. Entonces, para mantener la fe, para guardar la fe, necesitamos tener una conciencia limpia. Necesitamos ser sumergidos nuevamente en la sangre del Cordero de Dios. Cada Santa Cena que tenemos y celebramos, cuando recordamos lo que Cristo hizo, cuando derramó su sangre por nosotros, limpiamos nuestra conciencia. Esta mañana es la oportunidad que Dios nos da de limpiar nuestras conciencias y decirle al Señor: Señor, límpiame, santifícame, quita la culpa, borra mis pecados, las cosas que dejé de hacer, las que hice mal, las que no hice. Señor, perdóname, límpiame. Entonces, cuando nosotros creemos en el Señor, creemos su promesa, creemos en el poder de la sangre de Cristo, nuestra conciencia es santificada, es purificada. Y qué bueno es comenzar el año con una conciencia limpia, ¿verdad? Qué hermoso salir de aquí y decir: tengo la conciencia limpia, no por falta de memoria, ¿no?, sino porque Cristo me ha limpiado. Con memoria o sin memoria, aunque no recuerdo todo, pero Señor, gracias porque me has limpiado. Un hermoso momento para comenzar así. Podemos también guardar la fe fortaleciendo nuestras convicciones. No me avergüenzo, dice el apóstol Pablo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Nuestras convicciones. Se guarda la fe con convicción. Cuando estuve en Córdoba dando clases a fines del año pasado, del 2010, el pastor Marcelo Abel, que fue mi compañero de clase en el seminario, él recordó a los estudiantes, me presentó antes de dar la materia y me dijo: Alberto ha sido mi compañero de habitación
Y él recordó, yo quería dejar el seminario. Yo no me acordaba de eso, pero él se acordó. Él no tenía convicciones firmes cuando fue al seminario. Y veía la conducta de otros compañeros que les parecía que no era tan cristiana. Y algunos profesores que no enseñaban en cuanto a la fe, sino a dudar de la palabra de Dios. Se llamaba teología liberal. Todo, no existe nada. Aún por poco negaban la resurrección de Cristo. Yo recuerdo que tenía una convicción tan grande en el Señor, lo que Dios haya hecho en mi vida. Yo no podía negar el encuentro que tuve con Dios. Y no importa lo que otros hicieran o dijeran o enseñaran, yo sé en quién había creído. Y yo sabía eso. Y él dijo a la clase, yo estaba a punto de abandonarlo todo, pero él me habló acerca de las convicciones. Yo no recordaba de eso, pero él se afirmó, terminó el seminario, terminamos juntos, él viajó a Alemania para concluir sus estudios, allá en otra facultad de teología mucho más difícil en Alemania, pero volvió y ha tenido un ministerio y lo tiene hasta el día de hoy maravilloso, porque llegó a saber en quién había creído. Yo sé en quién he creído y estoy seguro. Esta semana vino un canto a mi corazón muy antiguo, escrito por Ada Ruth Havershon, entre los años 1861 y 1918, que esta mujer participó en las campañas de Dwight Moody, un gran evangelista del siglo antepasado. Y ella escribió esta canción que se cantaba en las campañas. Era una mujer inglesa que se incorporó al equipo de Moody. Y ella escribió, aunque tema que la fe me pueda faltar, Cristo con su gran poder me sustentará. Él me sostendrá, porque me ama el Salvador, Él me sostendrá. No podemos evitar que nos asalten los temores, los miedos, las incertidumbres, las angustias por el mundo en que vivimos, al mirar los programas, al escuchar las noticias. Vienen temores, no podemos. Pero hay algo, una convicción en nuestro corazón que nos dice, Él nos sostendrá. Él me sostendrá, aunque yo tema que mi fe me pueda faltar. Yo sé que Cristo me sostendrá. Amén. Cristo le va a sostener, Cristo te va a sostener, Cristo me va a sostener todos los días de mi vida. Él me sostendrá. La convicción en Él. Y debemos guardar eso en nuestro corazón. Convicción, que así es y así será. Y debemos guardar la fe asumiendo también un claro compromiso. Compromiso significa obligación contraída a una palabra dada. Es una declaración de principios que se hace por medio de una promesa o un contrato. El compromiso es más que una simple promesa. Porque la persona que se compromete asume la responsabilidad de las consecuencias si no cumple el trato de su compromiso. Es decir, asume que pagará los daños y pérdidas por su incumplimiento. El compromiso es un acto moral donde se empeña la palabra dada y el buen nombre de una persona. En el año 1990, cuando estaba en los Estados Unidos, escuché hablar de Promise Keeper, un movimiento que nacía para los varones, que significa guardador de promesas.
Estaban haciendo en Atlanta un gran congreso donde asistieron unos 4.000 varones que hacían el compromiso de ser fieles en su matrimonio porque había tantos divorcios. Y fieles como padres responsables de su casa. Y recordando eso, yo pensé qué promesas ellos guardaban, cuáles eran las promesas que ellos se comprometían a guardar para el futuro. En aquel tiempo eran 4.000, en este momento son 2,5 millones de varones que han hecho este compromiso. Y busqué su pacto, el pacto que ellos hacen, lo llaman 7 promesas de los guardadores de promesas. Y ellos, quiero leerles como introducción al tema, como apoyo al tema, como una ilustración. Promesa 1. Un guardador de promesas está comprometido a dar honor a Jesucristo mediante la adoración, oración y obediencia a la palabra de Dios en el poder del Espíritu Santo. 2. Un guardador de promesa está comprometido a dedicarse a una relación vital con un grupo pequeño de varones, entendiendo que cada uno necesita hermanos que le ayuden a guardar sus promesas. 3. Un guardador de promesas está comprometido a una pureza espiritual, moral, ética y sexual. 4. Un guardador de promesa está comprometido a edificar familias y matrimonios sólidos por medio del amor, la protección y por medio de los valores bíblicos. 5. Un guardador de promesas está comprometido a sostener la misión de su iglesia, honrando y orando por su pastor e invirtiendo su tiempo y recursos. 6. Un guardador de promesas está comprometido a superar las barreras raciales y denominacionales para demostrar el poder de la unidad bíblica. Y la 7ª promesa que hace un guardador de promesas es: un guardador de promesas está comprometido a influenciar su mundo, siendo obediente al gran mandamiento, que es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo, y a la gran comisión: y te hace discípulo a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y podemos recordar las palabras del apóstol Pablo en 2 Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para gloria de Dios. Ese compromiso de venir al Señor, ese Señor, yo hoy quiero hacer ese compromiso, esa promesa contigo, de andar en tus caminos, de guardar tu palabra. Este grupo de hombres se atrevió a hacer ese compromiso y ese movimiento creció hasta hacerse un movimiento mundial. ¿Cuántas cosas nosotros podemos alcanzar y lograr cuando tomamos las cosas en serio y hacer un compromiso delante de Dios en cuanto al servicio, en cuanto a la oración, en cuanto a la meditación de la palabra, en cuanto a la ayuda, en cuanto a tantas cosas? Y hasta podemos escribirlo en nuestra agenda y decirle: Señor, yo quiero comprometerme contigo como tú te has comprometido conmigo. Él se comprometió con nosotros, con pacto eterno. En conclusión, quisiera dar esta última reflexión. No te rindas antes de pelear tu batalla. Pablo dice: he peleado la buena batalla, pero no te rindas, sigue peleando, pelea tu batalla.
Segundo, no abandones la carrera antes de llegar a la meta. No te rindas en el camino y digas, no puedo más. Pablo dice, he acabado la carrera, no la abandoné, llegué hasta el fin. Y no descuides tu fe, guárdala. Con una conciencia limpia, en Hebreos 9:14 dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Cómo yo puedo servir a Dios si no es con una conciencia limpia? Pero para poder servir a Dios dice, cuanto más la sangre de Cristo limpiará nuestra conciencia. Y también fortaleciendo nuestras convicciones para decir, yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso. Yo sé en quién he creído. Y asumiendo también un verdadero compromiso este año con el Señor. Que Dios os bendiga. Amén. Vamos a ponernos en pie. Padre, tú conoces el anhelo de mi corazón ante ti. Como quisiera presentar delante de ti una iglesia sin mancha, sin arruga ni cosa semejante. Señor, por eso ayúdame a ser un pastor conforme a tu corazón. Y ayuda a cada uno de mis hermanos a cumplir el propósito por el cual cada uno fue llamado, fue escogido y fue salvado. Ayúdanos, Señor, este año a hacer este compromiso desde este primer domingo de guardar la fe, Señor, proclamando en quién hemos creído. Padre, limpia nuestras conciencias. Queremos comenzar bien este año. Padre, en esta hora santifícanos. Y al participar del pan y del vino, haz un milagro en nosotros. Haz un milagro, Señor. Y danos una porción mayor de tu fe, porque es un regalo tuyo. Porque queremos seguir creciendo en ella. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén.